Génesis capítulo 1, verso 1 al 4. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Amén. Añade bendición a su palabra. Pueden sentarse. Y he titulado este mensaje: Dios llegó para ordenarnos. Dios llegó para ordenarnos. Y vemos en Génesis, que significa principio o comienzo, vemos que efectivamente habla del principio de la creación. Porque en su primer versículo aún dice que creó Dios los cielos y la tierra. Pero después de que habla de que Dios creó los cielos y la tierra, después se va de cómo sucedió, de cómo estaba antes, qué fue lo que sucedió y cómo fue creado. Y nos plasma la palabra de Dios, qué fue lo que hizo el Señor, por qué existe los cielos, por qué existe la tierra, por qué está el mar, por qué los seres vivientes, por qué los seres las aves, las bestias de los campos, los peces de los mares, todo tipo de fruto, todo fue creado por el Señor. Y su espléndida, hermosa y perfecta creación fue coronada con el hombre. Amén. Colocando el hombre en medio de ella para que la subyugara, para que la gobernara, para que la sometiera, para que fuera Señor de ella. Ese gran privilegio que le dio a la mujer. Un privilegio que no se lo dio a más nadie. Y no solo le dio ese privilegio, sino que lo hizo a su imagen y a su semejanza, lo hizo igual a él. Le dio autoridad, le dio poder, le dio gobierno. Lo hizo Señor del huerto. Gloria al Señor. Y vemos que ordenó todo para que el hombre gobernara. Todo lo ordenó Dios para que el hombre gobernara sin problema, sin preocupación. Por eso el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, para poder él pasar sobre el hombre, tuvo que hacer que el hombre cayera en desobediencia. Porque no podía, no tenía el poder, la autoridad, no podía hacer nada. Y fue el mismo hombre en su desobediencia que le dio poder y autoridad al enemigo, para que el enemigo estuviera sobre él. Pero Dios todo lo ordenó, lo hizo perfecto, para que el hombre viviera, habitara y gobernara sobre la tierra. Y hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscó muchas desviaciones. No le gustó al hombre la perfección. Y vemos que la tierra, antes de él hacer todo perfecto, dice la Biblia que estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Wow. Antes de Dios llegar a ordenar todo, todo estaba desordenado y estaba vacío. Y así estaba tu vida y estaba mi vida antes de llegar a Cristo. Estábamos totalmente desordenados y completamente vacíos. No había nada en nuestro corazón que valiera la pena, que fuera bueno.
Esa es nuestra verdad. De esa manera nos escondábamos y las tinieblas nos arropaban. Las tinieblas estaban sobre nosotros. Nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Porque eso nos mantiene humildes. Eso nos mantiene sereno, tranquilo y gozoso y agradecido de lo que hoy somos. Pero así como estaba la tierra, estaba usted y estaba yo. Estábamos desordenados con cualquier tipo de cosas, como anda el mundo hoy en día, en desorden, en desobediencia, cautivos, en tinieblas, gobernados por Satanás, llevado a todo tipo de mal, sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, su vida, aún en su lecho cuando duermen, van de continuo en mal. Pero el Señor, dice la Escritura, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero el Señor, en su amor y en su misericordia, envió el Espíritu, envió su Espíritu para que se moviera sobre nosotros, para que se moviera sobre las aguas. Y cuando dice para que se moviera sobre la faz de las aguas, está diciendo que Él se movía sobre el planeta, porque el planeta antes era agua. Después, cuando Dios ordenó, dijo: hágaselo seco, córrase las aguas y hágaselo seco, porque todo era agua, no había tierra seca y todo era desorden. Y el Espíritu se movía sobre ella, se movía, se movía, se movía, se movía. Y moviéndose el Espíritu, vino la palabra del Señor y dijo: sea luz, y fue la luz. Gloria al Señor. Y Dios vio la luz que era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. De modo que el Señor envió su Espíritu para que se paseara sobre el planeta Tierra, y envió su palabra para que el Espíritu operara, para que el Espíritu obrara y empezara a ordenar todas las cosas sobre la tierra. Y vemos la historia, sabemos que después de eso hizo la noche, hizo el día, hizo las lumbreras del día, hizo la lumbrera de la noche, hizo los seres vivientes, los del mar, de las aves, de la tierra. Y vimos cómo orquestó perfectamente todo para colocarlo. De igual manera, el Espíritu de Dios está en el mundo. Está en el mundo hoy en día para redarguir, para confrontar, para exhortar, para libertar, para sanar, para redarguir al hombre de su pecado, para que el hombre vuelva a Dios. Y se le envía la palabra, que es Cristo Jesús, la palabra. A eso vino Cristo. Y en medio de esa palabra, el Espíritu opera en los corazones afligidos, oprimidos por el diablo. Opera el Espíritu de Dios y hace libre al ser humano. Pero el ser humano no ha entendido esta verdad y vive cautivo en el mundo. Pero nosotros que hemos entendido, estamos en el camino de la perfección. Y el mundo dice que nada es perfecto, nada.
Pero el Evangelio es perfecto. Hay un camino que es perfecto, se llama Evangelio. Jesús es el camino, es perfecto. Por eso Él dice que nos perfeccionará hasta el día de su venida. En 1 Timoteo 1:6, que Él va a perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque entramos en el camino de la perfección. Somos imperfectos, pero entramos en el camino perfecto. Y cada día tenemos que ser perfeccionados hasta que Él venga. Por eso Dios llegó para ordenarnos. Dios llegó a nuestra vida para ordenarnos. El Espíritu de Dios se movía sobre nosotros y no era enviada la palabra hasta que entró en nosotros y empezó a ordenar nuestras vidas. Wow. Él se movía para redarguirnos de nuestro pecado. Y después que nos redarguyó de nuestro pecado, que caímos a sus pies, entró a nosotros para ordenar nuestra vida. Amén. Él llegó para ordenarnos. A eso llegó el Señor. O si no, mire atrás y mire su pasado, cómo usted lo ha dejado. Mire su pasado, cómo Dios te ha perfeccionado. Y aunque seguimos con dificultades, aunque seguimos muchas veces cojeando de muchas cosas, podemos mirar atrás y decir cómo hemos cambiado. Porque Él llegó para ordenar nuestras vidas. Él llegó para ordenarnos. Debemos entender que Cristo en su función en la cruz para darnos salvación y vida eterna, sí, pero dejó su Espíritu para que guiara nuestra vida. Amén. Dejó su Espíritu para que consolara nuestra vida. Dejó su Espíritu para perfeccionar nuestro caminar. Dejó su Espíritu para que camináramos conforme al reino de los cielos. Para que entendamos y aprendamos que nuestro diario vivir tiene que cambiar. Ahora somos gente ordenada. Por eso el que fumaba no fuma más, el que tomaba no toma más, el que vivía desordenado se casó y se ordenó. No por obligación, no, sino porque fue su amor derramado en mi corazón y me cambió, me transformó, me libertó, me sanó, me hizo libre. Y por eso le servimos con agradecimiento en nuestro corazón. Y en Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, Jesús le dijo a sus discípulos, óigase bien, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Y como Él vino, como Él llegó para ordenarnos, Jesús le dijo a su discípulo, yo soy la vid, yo soy el árbol que da vida. Yo soy el árbol que sostiene el fruto. Y mi Padre celestial es el labrador, es el que lo limpia. Y hace la metáfora, pone el ejemplo del árbol, del labrador, de la vid y de los pámpanos, que tiene que ser quitado si no lleva fruto. Podan los árboles, las matas, la podan. Con un cuchillo le cortan lo que no sirve. La mata seca, todo lo que tiene alrededor, que no lo
florecer y las frutas que no sirven, si no tienen fruto, empiezan a quitarle ramas, a quitarle matas, a quitarle, porque no dan fruto. Necesita ser limpiado para que pueda dar fruto. Y el Señor Jesús hace esa comparación con sus discípulos. Yo soy el árbol, yo sostento al pámpano, el pámpano es la hoja. Y por eso dice, separado de mí nada puedes hacer, porque una hoja cuando cae del árbol, ¿qué le pasa? No puede tener vida. Lo que le da vida es el árbol, la vid es lo que le da vida. Y Jesús le está diciendo, yo soy el que te doy vida. Amén. No te puedes separar de mí. Y tu pámpano, tu hoja que estás pegada de mí, tienes que dar fruto. Como todo árbol da fruto. Ustedes ven la temporada de mango, las matas de mango como dan mango. Y cada árbol da su fruta. ¿Verdad que sí? Pero el labrador, cuando ve que llega la temporada y la mata no dio nada, ¿qué hace? Empieza a cortarla, empieza a quitarle ramas, empieza a quitarle sucio, empieza a limpiarla, porque esta mata no me está dando fruto. Entonces viene un proceso de limpiar, de podar, de quitar. Y prácticamente lo que Dios hace en el camino de la perfección con nuestra vida. Empieza a limpiar nuestra vida, empieza a quitar lo que a Él no le agrada, empieza a quitar lo que a Él no le gusta, empieza a quitar toda la suciedad que traemos del mundo, todo aquello que contamina, que daña. Porque venimos de una vida desordenada, pero llega Él a limpiar nuestra vida. Y limpiando nuestra vida, nos dicta que debe quitar todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Óigase bien. Pegado a Él llevamos fruto. ¿Verdad que sí? Pero Él no tiene que limpiar porque ese fruto no es suficiente. Él no tiene que limpiar porque tenemos que llevar más fruto. Por eso habla del fruto del Espíritu. Porque el fruto es del Espíritu, no es de nosotros. Porque no depende de nosotros, no es de nosotros, es del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu lo tenemos que reflejar nosotros. Es amor, es paz, benignidad, templanza, dominio propio. Paciencia, templanza. Pero Dios no tiene que limpiarlo, porque Dios llegó para ordenarnos. Amén. Y como Él llegó para ordenarnos, Él hace un proceso de purificación en nuestra vida por medio de su Santo Espíritu. Y el 3 dice que vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpió, la palabra nos lavó. Cuando vino la palabra sobre nosotros, el Espíritu hizo el trabajo en nosotros. Amén. Nos hizo libres. Gloria a Dios. Pero debemos ser limpiados. Y por eso nos exhorta y nos insta que debemos permanecer en Él. No podemos apartarnos. No podemos retroceder, volver atrás. No puedo volver a ver lo que hacía atrás para volverlo a hacer. No. Porque moriré. Porque me estoy separando de la vida. Soy una hoja y me estoy separando del árbol. No puedo tener vida separado del árbol. Y el fruto lo refleja el pámpano, la hoja. Es ahí donde quita el fruto. El pámpano lleva el fruto. O sea, el fruto lo vamos a ver en usted y en mí. Ahí es donde vamos a ver el fruto. Y la gente va a saber que estamos pegados de David, a Jesús. Amén.
porque estamos llevando fruto. Estamos permaneciendo. Permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. O sea, nosotros tenemos que ser de los que permanecen. Con el tiempo debemos permanecer. No podemos ser de aquellos que por costumbre tienen no congregarse, o por costumbre tienen no buscar de Dios, sino de vez en cuando tiene una necesidad. Debemos permanecer pegados a la vid. Debemos ser permanentes. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y tal cual, hermanos, separado del Señor no podemos hacer nada. No podemos lograr nada. No vamos a obrar con nuestra propia fuerza. Y va a llegar un momento que vamos a explotar. Porque no podemos lograr nada separado de Dios. Por eso somos ovejas. Y Él es el buen pastor. Porque la oveja es totalmente dependiente. Depende de Él. Y nosotros dependemos de Él. Por eso David dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Porque David reconoció que dependía de Él. Que separado de Él no podía vivir. Y sabe que teniéndolo a Él como pastor, nada le faltará. Es cuando nada le falta. De otra manera no. Y David lo reconoció. Un hombre que llegó a tener de todo, reconoció que fue gracias a Dios. Y que Él era su pastor. Y nosotros estamos aquí. Y tenemos que entender y comprender que no podemos hacer nada sin Él. Absolutamente nada. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. Wow. Necesitamos muchas cosas. Deseamos, queremos muchas cosas para vivir. ¿Verdad que sí? Pero Él dice, si permaneces en mí, como pámpano a la vid, pedid y se te os dará. Lo que quieras se te va a dar. Porque dependemos de Él. Por eso le dijo a su discípulo, deja las afán, deja la ansiedad. Busca primeramente el reino de Dios y la justicia. Busca su reino, busca su justicia. Primeramente hay un orden de prioridad. Por eso Él vino a ordenar nuestras vidas. En ese orden de prioridad vamos a pedir y vamos a recibir. Porque Él tiene cuidado de nosotros, de vosotros tiene cuidado. Él no nos dejará, Él no nos desamparará, no estaremos solos. Debemos permanecer en la vid. Él vino a ordenarnos a tal punto vino a ordenarnos, que en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, cuando habla de los ministros que constituyó pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, dice con la función, con el propósito de perfeccionar a los santos. Y dice hasta cuándo, dice hasta que alcancemos a ser un varón perfecto. No sea Dios. Ay, Jesús.
a perfeccionar a los santos, porque estamos en un camino perfecto. Hasta que alcancemos la altura, la medida del varón perfecto, dice el pasaje. Eso te lo viene una clase de los fundamentos bíblicos para la iglesia. Y esa altura la alcanzaremos cuando Él venga. Por eso siempre seremos perfeccionados. Tenemos que entrar cada día en el orden, ser ordenados. Por eso en Corintio, 1 Corintio, empezó a hablar de los dones espirituales, porque se movían en Corintio todos los dones. Era una iglesia donde se movían los dones. Gloria a Dios, la iglesia de bulla, escándalo. Pero era una iglesia desordenada. Y tuvo que el apóstol mandar carta para que pensaran entrar en el orden. Y por eso en el capítulo 14, verso 40, termina diciendo: porque hacer todo decentemente y en orden. Porque Dios es un Dios de orden, y Él vino a ordenar nuestras vidas. Y Él sabe que nosotros llegamos desordenados. Él sabe cómo llegamos. Él nos conoce. Pero Él nos limpió y nos lavó y nos está perfeccionando y quiere cada día poner orden en nuestra vida. Muchas veces nos rehusamos. Nos rehusamos porque queremos seguir en ciertas cosas o seguir viviendo de tales maneras. Y nos rehusamos en cambiar tales cosas. Nos cuesta mucho. Pero resulta que su espíritu nos fue dado. Y el espíritu nos fue dado para eso. Para que vivamos ahora en el espíritu, no en la carne. Como lo dice Romanos capítulo 8. Porque ya no le debemos nada a la carne, sino al espíritu. Ahora tenemos que vivir por el espíritu. Y si vivimos por el espíritu, no vamos a rehusar ser ordenados. Para nada. Y hay diferentes tipos de desorden, hasta en el horario, en todo, para organizarnos. Y yo entiendo que hay áreas que a algunos se les hacen más difícil que a otros. Y hay áreas que también dependen del don que tenga la persona. Porque hay personas que tienen ese don para ministrar, hay personas que tienen ese don para hacer cosas, para ordenar, y se hace más fácil. Pero todos estamos llamados a ser ordenados. Por eso Dios nos compara con un cuerpo, el Señor Jesús nos compara con un cuerpo, porque lo que tiene uno le hace falta al otro. Para alcanzar la perfección, para poder ser ordenado. Porque de repente yo no soy un buen administrador, pero hay alguien que sí lo es. Y tal vez necesite de ese alguien para poder administrar algunas cosas, para ordenar mi vida. Por eso somos un cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Dios es tan perfecto que mira cómo lo hizo toda la perfección. Para que todo no dependiera de uno solo, sino que todos son vaso útil en las manos de Dios. Absolutamente todo. Todo somos vasos útiles en las manos de Dios. Wow. Pero ese vaso útil en su mano pasa por el fuego, pasa por la prueba. ¿Por qué necesita ser ordenado? Gloria al Señor. Y pasa de tal manera
que necesite el Señor pulir en nosotros lo que puso en nosotros. Amén. De esa manera, Él va a perfeccionar nuestro llamado. Porque estando ordenado, todo lo que hagamos lo vamos a hacer a la perfección. Amén. Oye, el orden llama perfección. Por eso la tierra estaba desordenada, como hablamos al principio, pero Dios puso orden y todo quedó perfecto. Gloria a Dios. El orden llama perfección. Cuando entramos en el orden, todo queda perfecto. Todo queda perfecto. Y Dios nos llama a servirle con excelencia. No nos llama de otra manera. Y si entramos en el orden, todo lo que hagamos lo vamos a hacer de manera perfecta. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en su servicio a la iglesia. Si entramos en el orden, todo va a empezar a ser perfecto. Antes no. Antes seguiremos haciendo las cosas y sirviendo a media, como a Dios no le agrada. Pero Dios pide excelencia. Dios pide que le agrademos. Por eso llegó para ordenarnos. Porque Él es un Dios de orden y somos su imagen, somos su semejanza. Somos imagen de Dios. Y Él desea que cuando yo me vea en el espejo no me vea yo, sino que lo vea Él. Amén. Ese es su anhelo. Cuando yo lo vea a Él, estoy siendo perfeccionado. Pero cuando me sigo viendo yo, estoy siguiendo en el desorden. Cuando me sigo viendo yo, tenemos que cambiar. Que cuando yo me vea en el espejo, yo digo, no sé cómo has cambiado. Y ahora no haces esto, ahora no haces todo. Ahora cambiaste esto. Ya ni me reconozco. Entonces estoy viendo a Cristo. Pero si sigo viendo mis mañas, mis costumbres, mi manera de pensar, mi manera de vivir, entonces lo estoy cambiando. Entonces hay un problema que puede ser mucho más grave. Si pasa el tiempo y no hay cambio, hay un problema que puede ser mucho más grave. ¿Sabes cuál es? Que no has recibido el Espíritu de Dios. Claro. Porque el Espíritu vino a eso, a cambiar y transformar nuestras vidas. No vino otra cosa. Y si no hay cambio en una persona, entonces está la duda. Entonces quiere decir que el Espíritu no está. Entonces hay que revisar eso. Pero si hay cambio en tu vida, estás dando testimonio, tu espíritu da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Amén. Como dice Romano ahora mismo. Se pasa ya del espíritu. Porque Él vino a ordenarnos, a poner orden. Por eso, como dice Gálatas capítulo 5, hay una campaña campal dentro de nosotros, hay una guerra de la carne con el espíritu, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. ¿Por qué? Porque está esa batalla entre nosotros, porque ahora tenemos el Espíritu Santo, pero seguimos viviendo en la carne. Y es una guerra que tenemos, diaria, continua. Que la carne me quiere gobernar, pero el Espíritu Santo que está dentro de mí también quiere gobernar. ¿Y a quién le voy a hacer caso? Y está una guerra dentro de mí, interna, que estoy batallando cada día. Que el apóstol dijo, miserable de mí, se llamó miserable por este cuerpo donde andaba. Porque es una guerra, hermano. Antes no tenías esa guerra, en el mundo no la tenías, el Espíritu Santo no estaba y todo lo que tú hacías para ti era bueno, punto. Se acabó.
Hoy no, hoy tienes el espíritu, va a haber una guerra, porque ahora todo eso que tú hacías para el espíritu es malo y te hace daño, te condena. Y el espíritu quiere gobernar, pero la carne quiere seguir mandando. ¿Sí? Por eso tenemos que decidir cada día matar a la carne. Porque resulta que la clavamos en la cruz, pero resulta que la miserable carne agarra vida cada día. Y tenemos que aprender a matarla todos los días. Porque si no lo hacemos, va a terminar gobernándonos. Y el espíritu apagado. Pero tenemos al espíritu que es el todopoderoso. Amén. Es el todopoderoso, mas no nos gobierna por obligación. Wow, qué hermoso es él. Sino que está ahí, nos ve la luz, nos confronta, nos exhorta, nos ama, nos perdona, nos orienta, nos levanta, nos sana. Y está ahí, y ciego nosotros. Para nosotros rendirnos a sus pies cada día y Él cambiarnos. Porque Él vino a eso, Él vino a ordenar nuestras vidas, mi querido hermano, no vino otra cosa. Dios quiere que su pueblo sea ordenado. Dios desea, anhela el orden de su santo. Claro que sí. En el nombre poderoso de Jesús. Y usted y yo vino hoy por una palabra. Amén. Usted vino hoy porque necesitaba escuchar de Dios algo. Pero resulta que el Señor lo que te está recordando que Él llegó a tu vida para ordenar tu vida. Que Él llegó a tu vida para que entiendas que ahora tienes que cambiar. Hay cosas que ordenar, hay cosas que cambiar, hay cosas que acomodar, hay cosas que corregir. Claro que sí. Hay cosas que usted y yo sabemos que debemos hacer, empezar a hacer. Y hay cosas que usted y yo sabemos que debemos que empezar a dejar. Porque Él vino para ordenar nuestra vida. Amén. A eso vino, a nuestra vida. Y tenemos que entender y comprender que Él no nos va a soltar hasta que seremos perfeccionados. Amén. Gracias a Dios. Tenemos que entender. Y sí le damos gracias a Dios por eso, pero el proceso es duro. El proceso es difícil. Por eso está el ejemplo del labrador, porque tiene que limpiarlos, empezar a cortar, a quitar, a arrancar. Y ese proceso duele. Que no es fácil, no, nunca será fácil, pero es necesario para que seamos ordenados, para que llevemos más fruto. Es necesario. Así que la mejor manera es obedecer. Óigase, la mejor manera es obedecer. Pero nosotros no sabemos obedecer, hermano. Nosotros nos gusta hacer lo que yo creo yo que está bien. Ese es el problema. Porque el obedecer va más allá de lo que yo creo. El obedecer es hacer sin comprender el porqué. Eso es obedecer. Sí. Porque Dios no nos da explicaciones a nosotros.
para hacer las cosas, sino que nos manda a hacer las cosas. Así es sencillo. Así que la mejor manera es obedecer, porque obedeciendo vamos a aligerar el proceso. La limpieza tal vez no será tan tajante. Por eso, mis queridos hermanos, aprendamos cada día a ser obedientes a su palabra, a su mandato, a su principio. Que es por gracia, sí, pero estamos en la ley del Espíritu, que es más fuerte. Sí. Y ese Espíritu es santo, santo, santo. No es otra cosa. Es santo. Ese Espíritu es santo. Él es santo. Sí, Él es santo. Y Él nos da de lo que Él es. Wow. Cada quien da lo que tiene. Y Él no da lo que Él es. Y Él es santo. Él nos da de su santidad. Wow. Por eso, lo mejor es obedecer. Obedecer su palabra, humillarnos, postrarnos, rendirnos, decirle: Señor, ayúdame a obedecer, enséñame a obedecer. Aunque no entienda, ayúdame a obedecer. Jesús le dijo en su sufrimiento: pasa de mí esta copa, no quiero, no hay otra forma, otra manera, no quiero ir. Pero después le dijo: Señor, pero hágase tu voluntad, no la mía. Y siendo el Señor, aprendió obediencia. Por eso, usted y yo somos fruto de su aflicción, de la aflicción que sufrió Cristo, somos fruto de eso. Porque somos resultado de su obediencia. La obediencia da un resultado a tu vida totalmente positivo, que tal vez no lo ves en el momento, pero lo verás en tu camino. Sé obediente. La obediencia es lo que te lleva a la perfección. Te va a ordenar, y cuando te has ordenado, todo lo harás perfecto. Es necesario humillarnos ante Él para clamar y para pedir y para desear en nuestro corazón ser obediente. Claro que sí. Y tendremos respuesta de Él, porque los que permanecen piden y reciben. En el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor les guarde. Y que el Señor